Doy inicio a la grabación de esta reunión. Cordial saludo. Inicio a compartir la presentación. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera y última web del curso Geopolítica 10-20-40, periodo 16.1. Inicialmente vamos a hablar de la tarea 3, que es la tarea que finaliza el 15 de mayo, y su guía de actividades. Esta tarea, eh, la cual ya se ha venido desarrollando en los correspondientes foros del curso, cuyos participantes en estos han iniciado sus aportes, sus propias retroalimentaciones, y se ha dado también inicio a las respuestas y retroalimentaciones por parte del tutor y por parte de los mismos estudiantes. Esta tarea tiene que dar respuesta en el foro a 3 preguntas de manera colaborativa, retroalimentativa, y finalmente realizar en grupo un documento grupal analítico dando respuesta a esas 3 preguntas. Este proceso ya se ha venido haciendo por parte de los estudiantes conformantes de los foros, se ha venido retroalimentando, se ha venido construyendo el proceso de ejecución de la tarea para que finalice el próximo 15 de mayo y alojen la misma en el correspondiente entorno de evaluación para la tarea 3, América Latina en un mapa geopolítico mundial. Bien, continuando, entonces la temática versa sobre la temática de hoy, pues está muy relacionada con el tema del rol de América Latina y la geopolítica, y de hecho está muy relacionada con la globalización. Así que se ha decidido darle esta titulación a esta presentación, dada la relación importante que hay entre América Latina, y aquí vuelvo a compartir, la geopolítica y los procesos actuales de globalización, que realmente no son tan recientes, ya que el proceso de internacionalización del Estado-nación, de las economías, de la economía de mercado, del proceso o el proceso de globalización de esas economías, data de más de 50 años o quizá de unos 50 o 60 años, desde el siglo XX, desde la segunda mitad del siglo XX en posguerra, cuando los procesos de internacionalización de la economía, conformación de bloques comerciales, económicos, políticos, procesos de estandarización y construcción de internacionalización a nivel de instituciones globales, organismos multilaterales, consolidación de grandes organismos como las Naciones Unidas, la OEA, Estados americanos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, etcétera, los bloques de comercio, Unión Europea, Latinoamérica, Asia, Pacífico, etcétera, se han venido consolidando. En ese orden de ideas, la globalización es un proceso que está estrechamente relacionado con las relaciones de los estados-nación actuales, las relaciones de los países, y por ende también entonces la globalización es un factor importante que sigue el hilo conductor de esa geopolítica moderna y contemporánea, que es una geopolítica más que bipolar, es multipolar, una geopolítica de países emergentes y cada vez más globalizados e interconectados. Una geopolítica en donde ya son muchos los actores geopolíticos en este escenario en donde se enfrentan los intereses económicos, empresariales, de grupos, de empresas, vertical y horizontalmente interconectadas e integradas, persiguiendo esos intereses comerciales a nivel eso, mundial. Entonces la geopolítica y la globalización están estrechamente relacionadas hoy en día, y quizá más relacionadas después del 2000, después de los años 2000, cuando se comienzan a ver claramente unas fases de globalización a nivel internacional. En ese orden de ideas, esas fases de globalización que inician con los procesos de liberalización del mercado mundial en las diferentes zonas y regiones y subregiones del mundo, pasando por Latinoamérica, Europa, potencias como Estados Unidos, Asia Pacífico,
zonas del viejo continente como Centroáfrica, África mediterránea o África del norte, del Levante y África del Sur, la zona sudafricana, pero también escenarios como el sudeste asiático con la consolidación de procesos de internacionalización en los así llamados tigres asiáticos, los procesos de consolidación de países emergentes como Corea del Sur, China, México, Brasil, los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, Irlanda, etcétera, son elementos que hay que tener en cuenta como punto de referencia que demuestran que esas fases de globalización iniciándose en la liberalización, pasando por la internacionalización de las economías de estos países, en donde las multinacionales cumplen un papel importante, son los elementos precondicionantes de esa globalización. Y esto genera por sí unas consecuencias directas, ya sea por contagio, arrastre, por mayor interdependencia global, el problema de la interconexión global cada vez más profundizada a raíz de el surgimiento y consolidación de las tecnologías de las comunicaciones, las TICs y otras tecnologías emergentes que llegaron para quedarse. Y esto se vio más aún profundizado en el escenario coyuntural de pandemia global en el 2019. Entonces, esta globalización se consolida y se consolida cada vez más en los últimos 3 años con estos sucesos que en los primeros 2 décadas del siglo XXI se han venido estableciendo casi que pareciera sin vuelta atrás. Entonces, en ese orden de ideas, la geopolítica y la globalización están estrechamente relacionadas, muy vinculadas. Y en ese orden de ideas hay que hablar de unas razones explicativas del proceso de globalización de las economías. Entonces, una cosa como se ha venido, un elemento que se ha venido, en el que se ha venido recalcando mucho en las dos web conferences pasadas, es en los procesos de globalización de la economía a través de la economía, a través del comercio internacional, a través de la profundización del comercio internacional, esa Organización Mundial de Comercio, OMC, que hoy cada día es más importante y a la cual se circunscriben la mayor parte de los países que están interesados en interconectarse. Pero hay unas razones técnicas y económicas acerca del modo de producción, de por qué siempre la dirección a seguir es la globalización y no tiene un fin. Pareciera que es un proceso sin fin y que no se va a detener. Esos elementos tienen que ver con la economía política, se pueden estudiar por la economía política y por las explicaciones que en la ciencia económica, la ciencia de los mercados nos brinda. Primero, reducción de los costos de transporte. Ello es importantísimo, ver cuál es la influencia de los avances tecnológicos y en la gestión y la logística del comercio y que pues una de las derroteros de la economía de escala es buscar la reducción de costos y obtener los máximos beneficios por parte de las empresas, naciones, regiones y subregiones involucradas en estos procesos de internacionalización. El segundo, reducción de costes de comunicaciones, obviamente hace parte de la logística, menores costes operativos, empequeñecimiento, digamos, de las distancias, y eso lleva a entender que la globalización es el resultado de de la persecución de unos objetivos operativos que tienen que ver con economías de escala. Tercero, la existencia de economías de escala ya en determinados sectores como tal corrobora lo que se viene diciendo y lo que vengo diciendo acerca de el aprovechamiento de estas externalidades en las economías de escala. Entonces, la logística es la consecuencia directa de cómo se maneja, cómo se persiguen los procesos de aprovechamiento de las economías de escala y el resultado es obviamente la aplicación, el desarrollo, el despliegue de estas mejoras tecnológicas en el proceso de interconexión global, el transporte, las rutas de transporte, el comercio internacional. También hablamos de las consecuencias que tienen los nuevos escenarios de asociación y aglomeración. Ello ayudado y coayudado e impulsado por las nuevas tecnologías, en donde se mezclan y consolidan muchos intereses a nivel de los clústeres, a nivel de la integración vertical y horizontal de las empresas. Y entonces eso impulsa más el comercio intercontinental, interregional, interempresarial, interportuario, interzonas francas, interpaíses.
y nos lleva a unos escenarios de nuevas formas de comercio, aprovechando no solo ventajas comparativas, aprovechando esos escenarios de clusterización en el comercio interindustrial, intraindustrial, interregional, intranacional, internacional. Entonces viene ese proceso en donde la tecnología, la logística más avanzada aceleran el progreso a nivel de las redes de comercio, llevando esto como consecuencia una aceleración del progreso técnico sin precedentes. ¿Por qué? Porque se acortan los escenarios de logística, los plazos de procesos de producción, distribución y consumo, y ese progreso a grandes velocidades genera rápidos escenarios de obsolescencia en el mercado de bienes, servicios, tecnologías, que va siendo testigo de procesos innovadores constantes. Y entonces, eh, ese escenario va a ser un escenario global en donde la tecnología jugará un papel cada vez más importante. Esa aceleración del progreso técnico. En ese orden de ideas decimos también que hay un proceso de deslocalización productiva buscando reducir mucho más los costes. Siguen presentes las razones de logística, las razones de aprovechamiento de economías de escala, los procesos de globalización. Y en ese orden de ideas diremos que mm, las decisiones de inversión, las decisiones de las empresas, las decisiones de los clústeres, las decisiones de la integración vertical y horizontal del mundo empresarial em, están en alguna forma definidas por el progreso tecnológico. Sí, el progreso tecnológico, la esquemática tecnológica precondiciona a las decisiones empresariales. Y en ese orden de ideas, los servicios tecnológicos que están compuestos en una gran medida por intangibles, que tienen una expresión en gran medida en escenarios intangibles como derechos de propiedad, franquicias, tecnologías blandas, más que en cualquier otra época de la historia hoy en día. Escenarios como los derechos de autor, el copyright, las marcas, los patentes, van haciendo cada vez más parte de la logística y de la toma de decisiones empresariales cuando hablamos de integración entre regiones, entre empresas, entre grupos, entre clústeres, etc. Y tenemos un proceso entonces de desmaterialización de la producción. Eso no quiere decir que se abandone en una total forma el comercio y las rutas de comercio y el volumen de comercio compuesto por tangibles. Entonces, digamos, es un escenario de deslocalización y de retransformación del comercio internacional. En ese orden de ideas también tenemos que decir que a pesar de que siguen estas dinámicas evolucionando, hay elementos de la economía tradicional, de la economía sectorial, que siguen y persisten jugando un papel importante. Es el papel, por ejemplo, del sector financiero, también como motor impulsor de esa globalización. Estos sectores más globalizados, estas economías más globalizadas, siguen necesitando de el apalancamiento de la fuerza del músculo financiero a nivel global. Y en ese orden de ideas diremos que definitivamente, cordial saludo, Camilo y Julie, bienvenidos. Como se habrán dado cuenta, estoy ya en el hilo conductor de la explicación del tema. Cuando termine el hilo conductor, pues daremos paso también a las preguntas para la tarea última que se va a realizar, pero les doy la bienvenida. Camilo, ¿cómo está? Julie, ¿cómo está? Buenas noches, tutor. Bien, sí, señor. Bueno, entonces, ¿cómo está Camilo? Bien. Parece que no tiene habilitado el micrófono. Listo, no hay problema. Entonces, aquí seguimos con el hilo conductor. Y ya que Julie y Camilo han ingresado, entonces rápidamente hago un recorderis de lo que venía mencionando. Mencioné un poco lo que tiene que ver con la guía de actividad de entregar, pero no hay problema. Ahorita al final vuelvo y recuerdo esa parte.
Inicié hablando de lo que es la globalización en la geopolítica, que es la última temática que está ahí en su curso. Hablé de las razones técnicas, económicas, del modo de producción de la globalización, resumidas en casi 9 elementos que tienen que ver con la integración vertical, horizontal de las empresas. Es decir, la globalización es un tema importante en estos procesos para entender la geopolítica. Y la geopolítica ya en su última tarea tiene que ver con eso, porque la tarea les pide argumentar elementos que están relacionados con la integración geopolítica global y sobre todo en nuestro continente latinoamericano, de la región latinoamericana, pero ello no está desligado del proceso de globalización económica. Entonces ustedes dirán, ah, listo, geopolítica y globalización económica siempre estarán de presente. Lo repito ya como dirán ustedes, bueno, ¿y por qué repite de una forma relativa el tema? Porque la última tarea tiene que ver con estos elementos de globalización, geopolítica y el rol de América Latina en los procesos de internacionalización. Es decir, en resumen, la globalización económica, la globalización del comercio mundial, la internacionalización de las economías, las aperturas económicas a las que yo he venido haciendo referencia, no solo en esta web, al principio, ahora, hace un minuto, sino yo lo he venido mencionando incluso en las dos primeras web. La internacionalización de la economía hacen parte de este proceso de globalización. Y ello lo explico así para que en el desarrollo de sus trabajos, sobre todo esta última tarea intermedia, la tercera, no se vayan a desvincular del hilo conductor que traemos. Es hacer ese análisis acerca del papel y el rol que juega y ha jugado la globalización económica, como países y zonas y regiones como Latinoamérica, Colombia, desde México hasta Chile y otras regiones del mundo como el sudeste asiático y todos esos procesos que han vivido estos países emergentes como China, Malasia, Singapur, los llamados tigres asiáticos, Corea del Sur, que han sido marcadas sus trayectorias por los procesos de internacionalización de la economía y cómo muchos de estos países han respondido a los procesos de internacionalización de la economía, consolidándose como eso, países emergentes, México, Brasil, Chile, Argentina. Hoy en día, esos países también de la zona asiática que está emergiendo, como la India, Bangladesh y otros, y algunos países de la zona africana y centroasiática que están cada vez más involucrados en los procesos de globalización. Entonces, la globalización económica, quiero resaltar esto, es un proceso que se viene dando, es un proceso que implica muchos elementos. Cualquier cosa y cualquier duda que les llegue a ustedes, yo les puedo compartir esta presentación para que digamos, con este documento también se guíen de alguna manera para hacer y respaldar aún más argumentativamente sus escritos. Y ya finalmente venía diciendo esto del sector financiero como motor de la globalización y que así como se globaliza la producción mundial, la economía es más globalizada, por eso se mide, por ejemplo, acostumbramos los economistas, los administradores, etcétera, a medir la globalización en volumen de recursos en términos de PIB, qué tanto del comercio mundial se ha venido globalizando, por ejemplo, qué tanto un país como Colombia exporta de su producción nacional, del Producto Interno Bruto, qué tanto puede exportar Colombia. Eso es una medida de la globalización. Si del 100% del Producto Interno Bruto Colombia exporta un 70%, quiere decir que el nivel de penetración global de nuestra economía es altísimo. Y esto es así porque es una tendencia a nivel mundial. México, Brasil, Chile, Uruguay, son países que están plenamente, casi que a nivel de hoy en día, están plenamente ingresando en los procesos de globalización. Ni qué decir de China y Corea del Sur, que son países que desde hace 20, 25, 30, 40 años ya vienen globalizando, internacionalizando sus procesos económicos. El hecho de que China sea un país que haya trabajado durante 50 años en su modelo económico para internacionalizar su economía, generando procesos de maquila, vinculación interindustrial de sus sectores con la economía mundial, haciendo transformación empresarial de logística y de la estructura industrial de sus propias empresas para y por, buscando la internacionalización y la penetración de sus productos en el mercado mundial es importantísimo. Y la evidencia de ello es que China, por ejemplo, Corea del Sur, por ejemplo, la India, por ejemplo, Taiwán, por ejemplo, y otros países del sudeste asiático que son líderes en internacionalización, se hayan involucrado y están plenamente involucrados en estos procesos de internacionalización de la economía, demostrado en su canasta exportadora, en su estructura exportadora industrial. Entonces, la penetración de la industria automotor de la China y de Corea del Sur es un ejemplo y ustedes lo pueden ver y lo pueden argumentar allí.
Y entonces viene la pregunta, ¿y Latinoamérica qué papel juega? Pues sí, Brasil, México, México, Chile, Argentina, en una medida Uruguay, en alguna otra medida Perú, en alguna otra medida incluso Colombia. Son países que vienen sosteniendo procesos de internacionalización de las economías. Y entonces ustedes lo pueden ir a verificar por sí mismos cuando miren la canasta exportadora, el volumen de exportaciones de estos países que definitivamente van detrás de ese liderazgo que llevan los países del sudeste asiático. Entonces, el problema económico, el problema de la penetración interindustrial, de la penetración global de nuestros sectores en la economía mundial está presente. Y ahí está metido el sector financiero, y eso lo pueden comprobar ustedes cuando el sector financiero es un sector global, es un sector, el capital financiero es un elemento del sistema productivo mundial que se ha globalizado y que se viene globalizando incluso desde la primera revolución industrial. Y entonces esto genera una redistribución de poderes económicos y también la participación en consenso de unos nuevos actores. Por eso hablamos de una multipolaridad de la geopolítica. Entonces, reitero, el papel de China, de India, de Brasil, la zona euro, países de Europa como Polonia, Irlanda del Sur, países de la zona oriental de Europa, lo que anteriormente se conoció como la Cortina de Hierro, entonces Checoslovaquia, Hungría, países de la zona balcánica, que están ya después incluso de conflictos locales que vivieron en los años 90 del siglo pasado, están ya ingresando en condiciones de estabilidad a participar en esa globalización. Los países bálticos, Estonia, Lituania, Letonia, los países nórdicos que vienen siendo y manteniendo esos procesos de vinculación internacional de la economía, pero países que después de la crisis de los 2000, como España, Grecia, Portugal, los famosos España, Grecia, Portugal e Irlanda, que después de la crisis se han recuperado y siguen sosteniendo esos procesos de globalización y de internacionalización. Entonces, esa geopolítica de la globalización nos trae otro elemento que hay que analizar, que es el papel de las potencias y el papel de los países que no son potencias. Lo que decía yo en la web pasada, los países llamados centros potencias capitalistas desarrollados y los países que estamos emergiendo, que estamos ubicados en otras zonas y que recibimos las consecuencias y las externalidades de la influencia de esos países que son potencia. Un ejemplo de ello es el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina, que sigue vigente desde los años 50 del siglo pasado, hoy en día sigue vigente, está ahí presente con nuevos matices como la profundización de las relaciones de globalización de nuestra región latinoamericana allá en el viejo continente, mayores relaciones de comercio con China, mayores relaciones económicas y de flujos de capital con Corea del Sur, con Japón, con sí misma, con otros países de la misma región, no solo el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina. Entonces, tenemos esos elementos que siempre han estado presentes en la geopolítica y que ya se pueden analizar a la luz de la geopolítica, pero que siguen manteniendo y evidenciando que las relaciones económicas entre países siempre serán importantes. Entonces, Israel, entonces Grecia, entonces Corea del Sur, entonces Irlanda del Sur, entonces España y Portugal siguen profundizando las relaciones económicas, comerciales, diplomáticas, de cooperación, de colaboración internacional con Colombia, con México, con Brasil, con Panamá, con República Dominicana. Y entonces esas regiones cada vez se interconectan más, no solo por intereses económicos entre potencias y países no potencias, sino también por intereses de cooperación. Entonces esas relaciones asumen nuevos matices y muchos más matices. No es solo el problema que se dio en el siglo pasado de intervencionismo de las grandes potencias frente a las países no potencias, no, ya no se pueden mirar, digamos, las cosas así, las relaciones con ese rasero. Hay que mirarlo desde el punto de vista de qué nos brinda como capacidad de análisis la ciencia de la geopolítica actual, que es muy multipolar más que bipolar. Y hay que recordar entonces que todo ese escenario de relaciones entre países potencia y no potencia hacia el siglo XX traía el escenario de la Guerra Fría, que era un enfrentamiento ya llamado bipolar entre los países aliados, Estados Unidos, y frente al bloque oriental. Era el bloque occidental frente al bloque oriental, y en ese orden de ideas, pues eso desataba una especie de bipolaridad de la geopolítica. Y me permito aquí abrir la cámara para que nos conectemos más humanamente y, digamos, entiendan con mis expresiones
digamos, el sentir de lo que les estoy tratando de explicar. Es eso. Quiero que quede claro eso, queden claros esas vinculaciones entre lo que es la geopolítica y la economía, entre lo que fue la geopolítica del siglo XX, que fue una geopolítica de la Guerra Fría y enfrentamiento de bloques económicos, y la geopolítica actual, que es multipolar. Es una geopolítica de muchos bloques económicos, muchos países emergentes que se relacionan entre sí y a la cual la China, Corea del Sur, la India, el sudeste asiático juegan un papel importante frente a países latinoamericanos que son emergentes como Brasil, como México, como Chile, Argentina, Colombia también está en esa, en esa senda de emergencia económica. Y a pesar de las crisis, se está abriendo ese camino. Entonces, esa Guerra Fría fue lo que marcó ese escenario, y aquí quiero detenerme un poco en detallar y en recalcar que los escenarios multipolares y geopolíticos cambian con el correr del tiempo. Una cosa era Europa antes de la Primera Guerra Mundial y otra cosa fue Europa después de la Primera Guerra Mundial, cuando hubo el posreparto, posguerra, cuando las potencias ejercieron un poder predominante sobre los países derrotados en la Primera Guerra Mundial. Y los bloques económicos, políticos jugaban ese papel. Entonces eran las potencias de siempre: Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, etcétera, el Imperio Ruso, y como mediadores los países escandinavos, los países balcánicos, Italia, España, etcétera. Y eso ha cambiado. Entonces no se quedó así esa geopolítica multipolar, esa geopolítica de muchos bloques no se quedó así, cambió. Y entonces el escenario vino a ser diferente en la Segunda Guerra Mundial. Vienen unos países derrotados, unos países vencedores, y conforman unos nuevos escenarios de bloque ya más bipolares, que fue lo que se conoció como la Guerra Fría, en donde se enfrentan el bloque occidental, representado en Estados Unidos y sus aliados: Gran Bretaña, Canadá, Francia, España, Países Bajos, Alemania Occidental, que fue dividida, Alemania fue dividida, frente a todo lo que es el bloque oriental, que era el bloque comunista. Entonces, bloque capitalista con los países de Occidente versus el bloque comunista, con los países aliados de lo que se conoció como la URSS, lo que hoy conocemos como la antigua URSS y que hoy es la Federación de Naciones Rusas o Rusia, con sus aliados orientales como los antiguos países de la Cortina de Hierro, así llamados países de la Cortina de Hierro. Entonces, Checoslovaquia o República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria. Entonces, estos países aliados siempre del bloque comunista, y en ese enfrentamiento frío, que nunca devino en un conflicto directo, por eso se llamó Guerra Fría, siempre hubo dos, digamos, actores importantes que como que catalizaban todo el enfrentamiento político. Uno fue de un lado en Occidente, lo que hoy conocemos como la OTAN, u Organización del Tratado del Atlántico Norte, por sus siglas en español traducidas del inglés, la OTAN, o en inglés la NATO. Entonces, esa OTAN, que fue el catalizador de las fuerzas de seguridad y defensivas de Europa Occidental, de Gran Bretaña y Estados Unidos, apoyados por Estados Unidos, enfrentada a lo que fue su paro, su contrapartida oriental, que fue el Pacto de Varsovia, que apiñaba a los países comunistas de Europa Oriental, defendidos por sí, por las fuerzas militares del Pacto de Varsovia, con el apoyo de lo que fue la URSS. Eso fue una expresión máxima de bipolaridad en la geopolítica. Después de que cae el muro de Berlín, ese escenario bipolar se transforma, y viene entonces los años 2000, los años 90 del siglo pasado, los 2000 de este siglo, y viene una geopolítica multipolar. Eh, en ese orden de ideas hubo unos conflictos que fueron muy representativos de esa Guerra Fría, y por eso se llamó Guerra Fría, porque los conflictos y el enfrentamiento político entre los dos bloques no se dieron al interior y entre los bloques directamente, sino más bien en conflictos localizados en otras regiones. Uno importante que fue el primero como expresión de la Guerra Fría, fue el enfrentamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur, que fue la famosa Guerra de Vietnam, en donde se enfrentan Corea del Norte versus Corea del Sur. Corea del Norte representando al bloque comunista o apoyado por Rusia y China como bloque comunista, y Corea del Sur apoyado por Estados Unidos, las Naciones Unidas y Gran Bretaña como representantes del bloque capitalista, en donde sale pues un escenario de empate, en donde ninguno de los dos países gana la guerra, y se profundiza la división entre Corea del Norte siguiendo al comunismo o gobernada por un sistema comunista económico,
y Corea del Sur gobernada y apoyada por Estados Unidos, caso especial que permite que Corea del Sur se consolide como una potencia industrial capitalista mundial y hoy en día una potencia comercial que domina todo, casi que todo el aparataje. Si no es el cuarto país más industrializado, puede llegar a ser el tercer país más industrializado, más global, el país que más produce tecnología, gracias a ese modelo económico que siguió en su momento, frente a lo que siguió Corea del Norte, con un modelo comunista que no ha permitido que salga del atraso. El otro conflicto fue la guerra del Vietnam entre los años 60 y 70, principios de los 70 del siglo pasado, que fue muy parecida, tuvo una dinámica muy parecida a la de la guerra de Corea. Un Vietnam del norte dividido y apoyado por los comunistas, China y Rusia, y un Vietnam del sur apoyado y dividido y armado y, digamos, apoyado financiera y bélicamente por Estados Unidos y otras naciones aliadas, en donde igual en el conflicto no hubo vencedores, pero sí el país terminó siendo invadido por las guerrillas comunistas del norte y unificado con un sistema comunista desde los años 70 hasta más o menos los años 90. Al final, Vietnam, con un partido comunista en su poder y con un sistema comunista de su política, termina aceptando desde los años 90 del siglo pasado que es mejor ir implementando el proceso de convertir la economía en una economía capitalista globalizada para superar la crisis y para superar, digamos, los rezagos que había venido teniendo, al igual que lo hizo China, terminan adoptando el modelo capitalista, aunque sean gobernados por una política unipartidista comunista. Es decir, se vuelven países pragmáticos que a pesar de que sus modelos son de política y de unipartidismo son comunistas, terminan adoptando el modelo económico capitalista, inversión privada, empresas privadas, economías orientadas a la exportación en zonas francas y zonas portuarias, inversión extranjera estratégicamente localizada en zonas industriales, en parques industriales, para promover y profundizar los procesos de internacionalización de sus economías. Y es el día de hoy que los productos del sudeste asiático, sean del país que vengan, China, Vietnam, Singapur, Malasia, la India, son el resultado de todos estos procesos en donde estos países se han orientado a las economías globales e internacionales. Entonces, una vez finalizada la Guerra Fría, terminan aceptándose que es la internacionalización de la economía y la globalización lo que trae el beneficio capitalista económico, y es una verdad aceptada, demostrada en el comportamiento, las cifras y en la dinámica productiva económica de la producción de sus aparatajes industriales en sus zonas, en sus países. La producción, el Producto Interno Bruto de Corea es importantísimo a nivel global y puede superar la producción de muchas otras regiones. Hoy en día la producción de China y el papel que juega China en su crecimiento, por ejemplo, si lo analizamos a nivel de la tasa de crecimiento del PIB, eso es asombroso. Tasas de crecimiento del 7, el 8%, el 5%, el 4% cada año, lo que indica que el proceso económico de crecimiento de estos países emergentes en Asia no se detiene. Otro escenario geopolítico de la Guerra Fría que hoy sigue vigente, quería detenerme un poco acá, es el del Medio Oriente, pero ya aquí ya hay otras razones que no solo son económicas, sino más bien razones históricas, étnicas, razones geopolíticas de territorio y otras razones culturales importantes que han predeterminado cómo es que el problema del geopolítico de la guerra del Medio Oriente sigue vigente. Entonces es el problema de la creación del Estado de Israel por allá en los años 40 del siglo pasado, cuando las Naciones Unidas dan el aval para que se cree el Estado de Israel, la ocupación de los territorios ocupados de Palestina, o sea, el llamado problema de los territorios ocupados de Palestina por parte de nacionales de judíos o israelitas que vienen a consolidar esa creación del Estado de Israel, el enfrentamiento en zonas específicas entre estas nuevas ocupaciones israelitas y las naciones que ya estaban ubicadas históricamente también allí, como los palestinos. Entonces generan esa problemática de siempre y permanente enfrentamiento entre Israel y sus aliados occidentales apoyados por Estados Unidos versus las ocupaciones ya históricas y culturales que han devenido y vivido ahí siempre, como los palestinos, los sirios libaneses, algunas nacionalidades específicas allí en la zona de Gaza, etcétera, en Jordania, en el Líbano,
etcétera, etcétera. Entonces esto da y genera todo este enfrentamiento constante que en los años 80 y 90 del siglo pasado generó esos conflictos muy famosos como la guerra de Beirut, el conflicto de la zona de Gaza, etcétera, el enfrentamiento con la organización o frente a la OLP, que fue la Organización de Liberación de Palestina, la perspectiva de conformación también de un Estado palestino. Es el problema del Estado palestino y el apoyo ahí sí dividido en dos escenarios. Israel apoyado, como decía, por los países occidentales y lo que es el Estado palestino o el posible Estado palestino apoyado y la zona de ocupación no judía, sino la zona de ocupación árabe apoyada por países como Egipto, apoyada por países como Siria, apoyada por países como Irak, incluso Irán. El actual conflicto que está viviendo ahorita Israel frente a sus contrincantes zonales es esa expresión máxima a la que ha llegado este conflicto que no ha tenido hasta el momento solución y que ya tiene un nuevo aliado que es Irán. Y acuérdense ustedes hace unas semanas sí, que realizó un ataque con misiles y que fue repelido por un sistema de radares de defensa llamado el famoso escudo israelí de defensa frente a lo que es los posibles ataques con misiles desde Irán sobre todo y desde otras zonas, y el papel que juega aquí la yihad islámica, las organizaciones terroristas que están ahí metidas y otras organizaciones importantes que siempre han jugado un papel importante en el devenir de este conflicto árabe-israelí. Se resume como el conflicto árabe-israelí y es una expresión de cómo la geopolítica juega un papel actual, pero allí, como les decía, son factores históricos más que económicos, el papel histórico y el reclamo de la nación Israel por recobrar su territorio sobre todo después del famoso, la Segunda Guerra Mundial, el famoso holocausto del pueblo judío. En ese orden de ideas hay elementos culturales, históricos, territoriales, incluso religiosos allí, de alguna manera. Bien, y los escenarios de conflicto en América del Sur y Centroamérica que se dieron sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, todo el conflicto de Centroamérica que de los años finales de los años 70 generó la famosa guerra de Nicaragua, que duró 1 o 2 años, en donde se enfrentaron dos poderes, el poder insurgente apoyado por las guerrillas sandinistas frente al poder, digamos, de los grupos dominantes en Nicaragua, el problema por los reclamos por una nueva realidad económica, distribución de la tierra, un cambio de modelo, la crisis económica de estos países frente a lo status quo tradicional que siempre imperó en países como Nicaragua, Honduras, El Salvador, etcétera. Sobre todo estos tres países, incluyendo Guatemala, 4 países. El conflicto de El Salvador también, que también terminó en un proceso de paz en los años 80. Nicaragua, que termina su conflicto en el año 79-80 en donde se consolida el poder del Frente Sandinista, que hoy vive y perdura, ya con escenarios de crisis en donde ha perdido su legitimidad en cabeza del poder sandinista que no ha logrado, digamos, sacar de la crisis al país y con el gobierno, eterno gobierno de ese Frente Sandinista hoy en día en cabeza de Daniel Ortega, que pues todos sabemos por noticias está involucrado en una crisis importante de legitimidad política, económica, problemas de corrupción, etcétera. El Salvador, que sí hoy está en otro proceso con este presidente muy famoso, el presidente Bukele, etcétera, etcétera. Honduras y Guatemala, pues países que han seguido otras dinámicas muy parecidas. Y Panamá con el papel que juega importantísimo, jugó importantísimo el Canal de Panamá cuando Estados Unidos lo gestionó y lo administró por casi 100 años. Y todo el escenario de la geopolítica y el devenir político suramericano, Colombia con su permanente conflicto contra las guerrillas, contra los grupos paramilitares, Venezuela con su escenario de cambio de modelo económico y el devenir de lo que fue el modelo bolivariano, en lo cual genera esta crisis humanitaria, económica y social que ha venido viviendo Venezuela en los últimos 15, 20 años. Ecuador con sus permanentes crisis políticas de cambios de gobierno. Perú también con escenarios de cambios de gobierno constantes, problemas de legitimidad de los gobiernos frente al escenario constitucional. Bolivia otro tanto, aunque Bolivia en los últimos años ha mostrado más estabilidad. Argentina también con el problema de su papel, el papel que ha jugado como importante otrora potencia en el cono sur, pero hoy en día con todos estos problemas de legitimidad política de los partidos, de crisis económica, de crisis de corrupción, de decaimiento en el modelo económico y la pérdida de su papel preponderante y con el cambio de modelo, con
con este escenario en donde termina digamos, un ciclo en donde gobierna la izquierda y viene este ciclo actual con el nuevo gobierno de Milei, como ya lo conocemos, y Chile como uno de los grandes países emergentes de Sudamérica, una potencia que se había venido consolidando como un país ya potencia a nivel de suramericana, a nivel suramericano, casi al nivel de los países desarrollados, pero que proceso que ha sido un poco trastocado por esta crisis política que ha vivido también con el surgir y el emerger de la izquierda chilena con el actual presidente Boric. Brasil y un tanto parecido, pero manteniendo su papel de país potencia industrial de la subregión. País, Brasil, con un importante desarrollo industrial que viene de incluso mediados del siglo XX y que por ser un país grande, de muchas regiones, de muchas nacionalidades, ha consolidado todo un aparataje muy diverso a nivel económico, social, industrial, etcétera, etcétera. Y el papel de países muy estables relativamente como Uruguay, Paraguay y las Guyanas, que también juegan un papel importante, pero menos destacado. Entonces, esa geopolítica en el siglo XXI, después de la Guerra Fría, se convierte en una geopolítica multipolar, como lo he venido diciendo, para no entrar ya aquí en detalle, sino quedarme digamos, en ese concepto que genera nuevos actores sociales con nuevas problemáticas, problemáticas que ya conocemos todos nosotros, terrorismo, grupos fundamentalistas, narcotráfico, problemas de migración, problemas asociados al desarrollo de la era digital, el papel de las comunicaciones. Esto de la pandemia demostró que la era digital, pues, digamos, tiene muchos matices asociados para esta nueva geopolítica del siglo XXI, etcétera, etcétera. Los problemas de migraciones los vivimos en Colombia de cerca con la crisis humanitaria de Venezuela, con todo este flujo migracional venezolano que se viene dando en los últimos 5 años, que ya está un poco quizá más estabilizado, pero que no deja de recordarnos que casi más del 60% de la población venezolana ha emigrado a otros países que los han recibido dada la crisis social y económica. Han ido a parar a Venezuela, Chile, Bolivia, Argentina, España, Italia, Alemania, Canadá. Y entonces es un problema social que se ha dado y que lo vivimos aquí de cerca con nuestro vecino Venezuela. Pero es solo un puntal de la cantidad de diversos problemas que generan la nueva geopolítica. Por favor, cerrar el micrófono. En ese orden de ideas, guerras y terrorismo son otras de las expresiones de la geopolítica del siglo XXI. Siguen los conflictos. Ustedes, estimados estudiantes, están muy enterados de los conflictos que se viven actualmente. No solo está el problema del conflicto que está viviendo ahorita Israel con esta guerra que ya nos llega por noticias, en donde se enfrenta el Estado de Israel y sus fuerzas defensivas a todo el Medio Oriente prácticamente con su aliado Irán. Está el problema de la guerra que no ha concluido y que está ahí pendiente de entrar en negociación, que es la guerra de Ucrania y otros conflictos que ya han desescalado, como el conflicto de Siria y otros conflictos regionales en el Medio Oriente, incluso en África, sino hay otras potencialidades de conflictos nuevos que se puedan gestar, aunque parece ser que ya la región latinoamericana pues está como entrando en una tónica de estabilidad. Entonces, esas mayores guerras, esos miles de muertos por conflictos asociados a migraciones, a refugiados, etcétera, a guerras de baja intensidad, a guerras de guerrillas, a guerras de grupos secesionistas, a guerras de grupos, digamos, al margen de la ley, pues todo esto genera una situación en donde se nos demuestra que persiste la problemática humanitaria por los conflictos localizados, específicos, de baja intensidad, como se llaman en algunos escenarios. Y en ese orden de ideas, vuelvo, recalco, la invasión de Rusia a Ucrania fue la más reciente y esto se da precisamente como una expresión de cómo es que un país emergente, potencia, multipolar como Rusia, la Rusia de Vladimir Putin, se enfrenta y quiere enfrentarse y quiere consolidar su poder regional en zonas que antiguamente habían pertenecido a la antigua Unión Soviética. Ucrania había sido un país que había emergido de lo que fue y quedó de la Unión Soviética y se consolida como un país que quiere asociarse más a Occidente que a Oriente, entonces sí, hace un intento por unirse y aliarse con la OTAN. Y Rusia pues no permitió esta situación, no permite esta situación, y lo que hace es invadir Ucrania, eso hace ya 2 años, y desata todo un conflicto violento en donde hay bombardeos a población civil, a ciudades, digamos, a poblaciones que no debieran ser objetivo militar, sino zonas urbanas, hospitales, suburbios urbanos,
mejor dicho, una situación humanitaria como consecuencia de este conflicto muy problemática y donde el apoyo, por decirlo de alguna forma, soterrado y por debajo de la cuerda, que recibe Ucrania de potencias occidentales en el sentido de recibir material bélico, ayuda financiera, armas de última generación, material bélico de aviación, etcétera, tanques, pues eso genera y atiza más un conflicto más persistente y no permite que haya negociación, que se acabe, y la reticencia pues de el bloque oriental y el bloque occidental a negociar, digamos, las condiciones políticas de reparto de su eje de influencia, por decirlo de alguna manera. Y en orden de ideas, pues estos nuevas problemáticas como el narcotráfico, que ya ha sido catalogada como una problemática social, económica y de globalización muy importante, están y hacen parte del ojo visionario y del ojo, digamos, analítico de las grandes organizaciones multilaterales que están pendientes de estas situaciones globales, como la ONU. Entonces, el narcotráfico ya ha sido catalogado como una situación compleja global que se tiene que enfrentar y se tendrá que enfrentar en un futuro bajo los esquemas bajo las directrices digamos, de esos estándares en donde las naciones asociadas a nivel mundial, en donde los organismos multilaterales tendrán que entrar a mediar para permitir, coadyuvar e impulsar la solución a estas situaciones actualmente globales que generan tanta problemática, entre ellas es el narcotráfico como una expresión de la globalidad, porque si en los años 90, 80 del siglo pasado el narcotráfico solo tenía influencia, solo generaba unas consecuencias a nivel de Latinoamérica. Entonces, cuando Pablo Escobar fue el gran narcotraficante, el país interesado en combatir el narcotráfico fue Estados Unidos. Entonces, acordémonos de la lucha frontal del narcotráfico de Estados Unidos frente a ese factor importante que era las rutas del narcotráfico, del tráfico de estupefacientes que venían desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Entonces, ese era el narcotráfico que era proveniente de Bolivia, de Perú, de Venezuela, de Colombia, y era digamos, uno de los objetivos era capturar y ejercer, digamos, autoridad sobre todos estos representantes de esa nueva problemática, como eran los narcotraficantes regionales, Pablo Escobar, los Gacha, los narcotraficantes mexicanos, bolivianos, etcétera. Y fue toda una problemática digamos, de la lucha frontal frente a estos problemas que Estados Unidos en su momento consideró que eran preeminentes y que hoy en día ya Estados Unidos sigue manteniendo como una problemática solucionar, pero en donde ya se busca es que la comunidad internacional comience a interesarse en la solución definitiva y global a esta problemática. Y, y entonces, perdón, el papel de las Naciones Unidas será importante. Bien. Y esto ha generado, obviamente, pues, unas consecuencias en las externalidades o unas externalidades consecuenciales para los países que son, digamos, o están directa o indirectamente relacionados. ¿Sí? Entonces, el hecho de que haya un proceso o una problemática del narcotráfico implica que países involucrados han generado una problemática. Conocemos la problemática de las consecuencias del narcotráfico en nuestra sociedad colombiana, en la política, en la economía, en la lucha armada, en, digamos, los objetivos de las fuerzas de control colombianas por, digamos, por ahogar o por solucionar esa problemática en los últimos 20 o 30 años. Los problemas de terrorismo, los problemas de enfrentamiento frente a esta problemática. Y entonces, pues eso está ampliamente ya documentado, está ampliamente ya diagnosticado. Ya sabemos todo el costo social, económico a nivel de terrorismo, a nivel de la justicia que ha sufrido un país como Colombia, con atentados, con los recursos que se involucran en la lucha frontal contra estas problemáticas. Entonces, se espera que esta problemática como el narcotráfico se aborde realmente a nivel geopolítico por parte de la comunidad internacional, de esa comunidad internacional abanderada por esos organismos multilaterales, y la ONU en el futuro tendrá que jugar un papel importante en la solución y definitiva solución a este conflicto. Otro conflicto asociado serán las migraciones,
porque eso es como una consecuencia o externalidad indirecta de los conflictos sociales, bélicos, económicos. Lo vivimos, reitero, el problema de Venezuela con la crisis humanitaria fue el mejor ejemplo de cómo esas migraciones generan una dinámica muy compleja y muy urgente de solucionar. Entonces hay países que reciben migraciones o son receptores de migrantes como Estados Unidos, la zona euro, Canadá, Gran Bretaña, etcétera, y otros países son generadores de migrantes. Entonces Venezuela, entonces Perú, entonces Ecuador, mandan sus migrantes o los migrantes buscan, digamos, o hacen o realizan un flujo migratorio para solucionar su problemática social y estos migrantes son recibidos en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Italia, en Portugal, en la zona euro, en Alemania, etcétera. Y es una constante, pero es un problema que se sigue manteniendo y que igual que las otras problemáticas, las Naciones Unidas y los organismos multilaterales están de alguna manera ya redireccionando y poniéndole la atención para atenderlos como una problemática de geopolítica. Entonces, en ese orden de ideas decimos que hay una problemática geopolítica, entre ellas esas, los conflictos, las migraciones, los conflictos sociales, las problemáticas sociales y humanitarias, las problemáticas que tienen que ver con la era digital, como lo digo acá, con el cambio climático, ¿sí? Las problemáticas que tienen que ver con el desorden social que se genera a través de toda la globalización. Tendremos que concluir que la globalización genera unos beneficios, pero también unas problemáticas. Y cuando genera unas problemáticas, ya viene la situación o el planteamiento de cómo abordar esas problemáticas que genera la geopolítica y la globalización. ¿Cómo abordarlas? Pues para eso viene entonces otro escenario que en este curso está muy presente y del cual trata la última o las dos últimas tareas, la tarea 3, pero sobre todo la tarea 4, y que trataré en el último CIPAS del curso, en donde hablaremos en ese último CIPAS, al que citaré ya muy pronto, en donde trataré el tema de cómo realizar la tarea 4, que tiene que ver con la cooperación internacional. Entonces, la última tarea tiene que ver con esa problemática y ese fenómeno que se llama cooperación internacional. La cooperación internacional es la última temática de nuestro curso, Geopolítica 10-20-40, y da esa última tarea, que es la tarea final, que vale 125 puntos. Son los últimos 125 puntos del curso. Y entonces de eso estaré hablando en el CIPAS, los estaré invitando para yo darles directrices de cómo realizar esa tarea. En términos generales es eso, la cooperación internacional. Es la forma de abordar las problemáticas dadas por la globalización. Y hay toda una estructura de cooperación internacional, todo un escenario, toda una infraestructura, toda una superestructura. Por favor, cerrar el micrófono. Hay toda una superestructura y una infraestructura relacionada con esa cooperación internacional. En ese orden de ideas, eso es lo que trataremos y ya esa cooperación internacional tiene aquí una forma de verla. Hay una forma de entenderla desde cuando se inició la cooperación internacional para regiones como Latinoamérica. Esa cooperación internacional que está ya en las fuentes de consulta, que ustedes pueden entrar a mirar en las fuentes que ahí están, y que tiene su génesis por allá en los años 40, cuando nace el Plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos apoya a los países de Europa para recuperarla después de la Guerra Mundial. Nace con el Plan Marshall, se consolida con el nacimiento de las Naciones Unidas, con programas de apoyo, con los primeros programas de desarrollo y crecimiento, en donde comienza a hacer apoyo técnico, sobre todo apoyo en asistencia técnica en diversos escenarios sectoriales como asistencia agropecuaria, asistencia para atender diversos escenarios de construcción de infraestructura, asistencia técnica en diversos escenarios de industrialización, pero también asistencia financiera con el Plan Marshall, con la Alianza para el Progreso por allá de los años 50 y 60, diversos escenarios que Estados Unidos y Europa comenzaron. Por favor, cerrar el micrófono, Camilo. Te agradezco. O vamos a ver si cerramos desde aquí y ya les doy nuevamente privilegios porque tal vez no. Listo. Y ya nuevamente después de que terminen les vuelvo a dar privilegios ya para que abordemos lo último. Y entonces, como les decía, volviendo aquí al tema, rápidamente, entonces esa cooperación internacional pasa por todos estos escenarios históricos.
en los años 50 con los procesos digamos, de asistencia técnica a los países de África, del sudeste asiático, a los llamados países subdesarrollados y su asistencia a los conceptos de cooperación y a los primeros escenarios de cooperación internacional, por allá en los años 60, con el nacimiento de los primeros comités de ayuda al desarrollo y con los primeros escenarios en donde se apoyó las mejoras desde los países desarrollados para mejorar el desempeño de los indicadores de necesidades básicas de los países del tercer mundo, así llamados en su momento. Pasando por los años 70 y 80, donde nace o hay la necesidad de los primeros programas de cooperación internacional que inician con esquemas europeos, en donde agencias internacionales comenzaron a desplegar escenarios de apoyo. Y consolidándose en los años 90 ya con lo que hoy se conoce como los programas y los planes internacionales de las Naciones Unidas para el Desarrollo a través de sus diferentes agencias, incluidos los planes de desarrollo y planes de apoyo al desarrollo de otros organismos multilaterales como el Banco Interamericano del Desarrollo y como el Banco Mundial aquí en la región suramericana, en la región latinoamericana y en otras regiones. Y en ese orden de ideas, entonces se consolidan los primeros ejes de cooperación internacional y ya en esta última década del siglo XXI, con la consolidación de los famosos ODS u Objetivos de Desarrollo Sostenibles a nivel global, que son el eje del desarrollo desde aquí en adelante, apoyados, impulsados desde las Naciones Unidas y sus agencias, digamos, colaterales, Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de la Salud, Organización Internacional del Trabajo, la CEPAL, la FAO y otras importantísimas que de alguna forma directa o indirecta están asociadas con estos organismos multilaterales y también con las Naciones Unidas como eje rector de la multilateralidad. Y entonces se despliega todo un tipo de cooperación internacional para el tercer mundo, que hoy en día sería para los países emergentes. ¿Qué es cooperación? Entonces, la cooperación son los distintos tipos de programas de cooperación estratégicos sociales para que buscan el objetivo de mejorar los procesos de consolidación en la mejora en el nivel de vida, para mejorar el nivel de vida de los países emergentes en ámbitos sociales, culturales y humanos. Entonces, la cooperación internacional ya tiene un eje central y un objetivo específico que se apunta al desarrollo de los escenarios humanos, sociales, grupales, de las etnias, de las comunidades de estos países que están involucrados en la globalización. Y entonces, ¿qué no es cooperación? Los acuerdos económicos comerciales en sí mismos no son cooperación internacional. Usted, Colombia, puede ver un escenario de firma de acuerdos comerciales con Brasil o con un país como Holanda o con un país como Israel. Pero si es solamente un acuerdo comercial, eso no es cooperación. Ya la cooperación, entonces sí implicaría que estos países se presten a ayuda, haya intercambio digamos, de intenciones de cooperación, haya intercambio de fuerzas de cooperación para mejorar esos indicadores humanos, sociales, de nivel de vida, para cooperar y colaborar en el desarrollo del estándar de vida y humano y grupal y étnico de estos países, de quienes conforman estos países. Entonces, recibir la cooperación de un país como España, recibir la cooperación de una zona como los Países Bajos, en el caso de Colombia, implica que estos países nos presten la ayuda, nos presten la cooperación a través de diferentes agencias, diferentes organizaciones no gubernamentales o gubernamentales consolidadas y estructuradas, digamos, a nivel de su legislación para tal fin. Entonces, Agencia de Cooperación Europea va a prestar apoyo para el desarrollo en áreas sociales como por ejemplo la asistencia a grupos humanos y sociales específicos como por ejemplo grupos étnicos, grupos como las madres cabeza de familia, grupos como por ejemplo la tercera edad, la infancia, apoyo, cooperación y asistencia en escenarios de problemáticas como la desnutrición, la falta de acceso a escenarios alimentarios, la falta de acceso a procesos de mayor cobertura de servicios sociales como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica. Todo esto sí es cooperación. En ese orden de ideas se desarrolla un nuevo proceso que se llama plenamente la cooperación internacional. Y entonces esa cooperación internacional es de dos escenarios, termina siendo en dos escenarios o ubicada o desplegada en dos escenarios, la cooperación internacional financiera y la cooperación internacional técnica o de asistencia técnica. Y la cooperación internacional financiera, pues es eso, financiera, apoyo directo, indirecto o con créditos o con ayudas directas de fondos financieros, ya sean reembolsables o no reembolsables,
ya sean créditos directos, ya sea apoyo directo con fondos financieros que van a afectar directamente a comunidades, etcétera. Y esa cooperación técnica que sigue siendo y viene siendo bajo el estilo de la primera cooperación internacional, que es la asistencia técnica para implementar nuevos procesos, por ejemplo, en el sector agrícola, implementación y adopción de nuevas tecnologías agrícolas, de distritos de riego, implementación de desarrollo de nuevas semillas, de recursos de distritos hídricos, de cuencas hídricas, apoyo y asistencia para la sostenibilidad ecológica de diversas zonas geográficas que afectan y beneficien a las comunidades. Todo esto es cooperación técnica, generalmente centrada en el desarrollo agropecuario, que es, digamos, como el escenario que más requiere la cooperación. Entonces, financiera para apoyos de procesos en donde se busca el desarrollo de comunidades sociales como tal, de comunidades económicas localizadas como tal, con esos recursos financieros de crédito directos, indirectos y apoyo técnico con el traspaso de tecnologías, nuevos procesos, acomodación y implicación, implementación de nuevas tecnologías desde países que apoyan con esas tecnologías y que nos van a apoyar en implementarlas en estos nuevos países. Cuando hablamos de eso, un mejor ejemplo es cómo Israel, por ejemplo, como potencia, salvo el conflicto que está viviendo, ha venido apoyando a países que firman convenios con su propia nación en temas de desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas, la aplicación de tecnologías de robótica, de tecnologías de la seguridad, de riego, de cultivo, en desarrollos agrícolas y pecuarios en diversas regiones de los países que requieren esa cooperación. En ese orden de ideas, esa cooperación en esos dos escenarios es importantísima. Y en Colombia hay un sistema de cooperación institucional que recibe, que canaliza toda esa cooperación internacional, que es en donde ustedes se van a centrar en mirar la última tarea, en la tarea 4. Entonces, el sistema institucional de cooperación que se llama el Sistema Nacional de Cooperación, que canaliza los esfuerzos de diversos estamentos nacionales del gobierno, desde lo viene haciendo desde, sobre todo desde el gobierno incluso del gobierno de Álvaro Uribe, el de Juan Manuel Santos, en el de Iván Duque, en el gobierno actual de Petro, todos estos gobiernos han mantenido y no han hecho cambios sustanciales, más bien han mantenido y se van a potenciar aún más estos procesos de fortalecimiento de esta red institucional de cooperación internacional. ¿Qué hace la red? Canaliza todos los convenios, canaliza todos los esfuerzos de cooperación internacional que tienen esos organismos multilaterales, esos organismos internacionales, esas organizaciones no gubernamentales, esas agencias de cooperación internacional de los países que la generan hacia acá, a estos países y en el caso de Colombia, hacia nuestras regiones. Entonces viene el Departamento Nacional de Planeación que ha tratado desde mucho tiempo de canalizar esos esfuerzos canalizando, interconectando la ruta de cooperación internacional con esas agencias. Viene la Agencia de Colombia para la, Colombiana para la Cooperación Internacional desde los años 90, incluidos en los planes de desarrollo, canalizando esos procesos y esas estrategias de cooperación. Y entonces, por ejemplo, también el DAFRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia, viene Acción Social, viene la APC, que es la Agencia Colombiana para la Cooperación, todo adscrito, todo este escenario del papel que está jugando la presidencia de la República hoy actualmente para canalizar esa cooperación. Entonces vienen el papel que juegan organismos no gubernamentales frente a lo que son nuestras agencias gubernamentales en el Sistema Nacional de Cooperación, pero también viene la participación de esos entes territoriales colombianos que requieran la cooperación. Y entonces ahí se canaliza el papel de las oficinas de cooperación internacional, el papel de los ministerios, de las agencias de planeación, el papel también de la Cancillería de alguna manera, canalizando, informando, estructurando una ruta, una hoja de ruta para toda la estrategia de cooperación internacional. En ese orden de ideas, ustedes pueden entrar allá a la página web del Sistema Nacional de Cooperación, que lo voy aquí a compartir. Aquí tengo una diapositiva que muestra más o menos la estrategia actual, la estructura actual del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. Y ahí van a tener elementos para realizar desde esas páginas web, desde esas plataformas web, su cuarta tarea. Cuarta tarea que reitero, voy a socializar en el último CIPAS de cómo hacerla, más o menos voy a darles como unos criterios de en qué se deben centrar para realizar que tiene que ver con la cooperación internacional. Ya casi para ir cerrando se cortó la comunicación y discúlpeme, ya casi para ir cerrando nuestra web. Entonces,
recordar, hay un Sistema Nacional de Cooperación Internacional, tiene una página web que es discúlpenme, se ha interrumpido sí, nuevamente ya. Entonces les decía que hay una página web y en la Cancillería también mucha información, pero para este llamado Sistema Nacional de Cooperación yo quiero centrarme. Hay aquí lo tengo, voy a copiarlo y voy a dejar de compartir y voy a copiar el enlace y yo ahorita voy a ingresar. Entonces, toda una estructura. Ya para, digamos, ir finalizando la presentación, hay unas modalidades entonces de cooperación internacional canalizadas por este sistema. Las modalidades más famosas y las que más se deben conocer, al menos a nivel general por parte de este curso, son las famosas ayudas de las agencias para el desarrollo, que es una modalidad que se genera desde las agencias del desarrollo europeas y norteamericanas, Canadá, Estados Unidos. La otra modalidad es la famosa cooperación sur-sur, en donde países como Brasil apoya a Colombia, Chile apoya a Colombia, Argentina apoya a Colombia, es entre región. Y la otra modalidad las otras modalidades son la cooperación triangular, la cooperación descentralizada, que pues ustedes si necesitan estos conceptos más específicos les puedo yo divulgar esta presentación, pero que lo importante es ir a entrar mirando en las páginas web. Entonces los tipos de cooperación ya lo dije, la financiera, la técnica, básicamente, y la ayuda humanitaria, que es otro tipo de cooperación que prestan, por ejemplo, organismos como la FAO cuando hay situaciones de humanitarias muy graves, como por ejemplo falta de alimentos en zonas como en el continente asiático, en donde por ejemplo hay hambrunas, en el continente asiático, en el continente africano, en algunas zonas de América Latina, etcétera. Y también hay cooperación cultural y en otros escenarios que desarrollan otros aspectos de la vida social. Y también hay que recalcar que las fuentes de ayuda son bilaterales y multilaterales. Entonces voy a dejar de compartir ya esta presentación para que vayamos entrando de una manera rápida, dejar de compartir. Y ahora les voy a compartir aquí en la web. Y por favor me confirman si están viendo. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué ven ahí? Ya, por ejemplo, puse aquí el enlace del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. ¿Listo? Lo puse aquí. A ver, ¿qué encontramos? No, no se Vamos a está ver qué viendo, encontramos. tutor. Listo. Entonces vamos a mirar a ver qué es lo que pasa. En algunas, sí, exacto. Y a Camila ya le voy a dar nuevamente privilegios para que pueda. Disculpen, lo hacía porque seguramente no podía cerrar el micrófono, permitir micrófono. Y entonces se pasaba el sonido, pero nuevamente aquí, entonces ahorita ya les doy, ya tienen privilegios, pero ya vamos a mirar qué es lo que pasa. Es como si quisiera entrar al Sistema Nacional de Cooperación Internacional. No sé si están viendo ya no se ve. Sí, espérenme un momento, entonces a ver qué es lo que pasa. Aquí estoy dejando de compartir. Ahora voy a compartir nuevamente mi pantalla. ¿Listo? Listo. Creo que ahora sí ya van a ingresar a ver. ¿Listo? Sí, ya se ve. Ahora sí, entonces, control C, control V. Vamos a ver qué encontramos en el Sistema Internacional de Cooperación. A ver qué nos dice la web. Y eso lo haré más detenidamente en nuestros CIPAS, últimos CIPAS, que va a ser una reunión de una horita en donde les daré algunos lineamientos. Mire, el Sistema Nacional de Cooperación. Y ahí van a encontrar el organigrama, los tipos de cooperación, dirección de oferta, fortalecimiento de capacidades. No es sino que entren a todo. Miren, cada uno de los componentes de la página web, porque la tarea creo que les pide averiguar sobre uno, dos o tres proyectos de cooperación internacional vigentes. Entonces, para que vayan buscando desde ya. Entonces, por ejemplo, organigrama, dirección, eso es una, digamos, una fuente de consulta. Modalidades, miren, aquí en modalidades, entonces ahí pueden averiguar tipos de modalidades, sur-sur, triangular, Colombia-Colombia, en especie, convocatorias incluso, y ayudas oficiales para el desarrollo de países europeos. Esa es una. Ahora voy a ir a otra, a ver si encontramos Sistema Nacional de Cooperación, a ver qué encontramos de cooperación. También pueden entrar a la Cancillería. Entonces el sistema, mírenlo, aquí no sé si lo ven. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, ¿ya lo ven? Sí, señor. Listo, pueden picar ahí y creo que es lo mismo.
Y les estaré también, en su momento, para cuando vaya a hacer el CIPAS, les estaré dando información más reciente, incluso si hay alguna otra forma de ingresar a alguna de las agencias de cooperación internacional como tal. Pero en este sistema ya encuentran todo el organigrama, toda la estructuración, y ahora vamos a ver la Cancillería, Cooperación Internacional, Cancillería. Vamos a ver qué encontramos. Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones. Miren, este está aún incluso mucho más específico. Contexto, cooperación multilateral, cooperación sur-sur. Entonces también les sirve las de la Cancillería, ¿listo? Cooperación financiera, si quieren, para hacer esa última tarea, ahí también tienen elementos e insumos. Política exterior, el ministerio, bueno, atención al ciudadano, sobre todo esta parte de la cooperación internacional, asistencia, cooperación multi y cooperación sur-sur. Y ahí pueden ingresar, no me voy a detener mucho, podrán ingresar a mirar qué más proyectos puede haber vigentes, porque creo que eso es lo que les pide la tarea. Entonces voy a dejar de compartir y más o menos ya tienen una idea para esa tarea 4 y tienen un contexto también teórico para la tarea que van a presentar ahorita el 15. Entonces, acuérdense que el 15 se vence la tarea. Voy a compartir y hablar rápidamente ya para finalizar pantalla sobre la tarea, porque ustedes ingresaron un poquito más tarde. Y voy a ingresar a la presentación nuevamente y hablar rápidamente de esa tarea, ¿qué? Tarea 3 que están a punto ya, el 15, tienen que entregarla. Y que como les decía al principio, esa tarea ya han participado en los foros, ya todos ustedes ya la están haciendo, ya ha habido retroalimentación, ya casi no queda ningún grupo por retroalimentar, ya han sido muy juiciosos y tienen que contestar a las 3 preguntas que están en la guía. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ir, ya lo han venido haciendo, han venido retroalimentándose entre ustedes. Eso yo ya lo he visto en cada grupo, han sido muy juiciosos. Me gusta que hayan atendido ese llamado de retroalimentarse entre ustedes, la opinión de cada uno, el otro le opina, le apoya, le dice, le sugiere, eso ya lo han venido haciendo. ¿Y qué es lo que van a hacer al final? Coger y consolidar en un documento que es grupal como tal. El grupo, por ejemplo, 12, consolida con todos sus integrantes el trabajo final, lo manda al entorno de evaluación y lo presenta como un consolidado y que ese es el que yo califico. Pero también miro que cada uno haya retroalimentado, ¿listo? Entonces esa es la tarea. ¿Y qué contestan? En ese escrito con todas las normas, yo ya en el CIPAS 1 les di qué elementos tenían que tener en cuenta para redactar, para construir un ensayo corto, para construir un informe, eso ya no hay duda sobre eso, que consolidan las 3 preguntas. Eso es lo que tienen que hacer. Tutor, Dígame, es decir, ¿sí? de los 5 conceptos, es armar, digámoslo, uno por pregunta. No sé, bueno, no sé a qué te refieres, o tal vez yo no estoy recordando. ¿5 conceptos? Sí, es decir, son 3 Sí, preguntas, ¿cierto? sí, correcto, 3 Y preguntas, listo. estamos participando dentro del grupo 5 personas. Ah, 5 personas. Sí, cogen y todos al final se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ¿cuál va a quedar o cómo consolidamos nuestro ensayo? Allá se reúnen ustedes, no, pues no necesito que me lo, Ah, ya, que me lo digan, ya. allá es una cosa entre el grupo, como ustedes se entiendan, ¿no? Y consolidan el informe final y ¡pum! Ese informe final tiene todo, introducción, objetivos, ya el cuerpo del trabajo, todo, conclusiones, fuentes de consulta, todo, normas APA, y ponen los integrantes en la portada, son Carlos, Juan, Fernando, y Miriam, y Sandra, y Jessica o Camilo, ¿listo? Y creo que aquí también intentó ingresar a alguien o se le cayó la comunicación a Julie. Dicen espera, pero no sé cómo. Bueno, ya para ir finalizando esto, no hay lío. De todas maneras, ahí quedará también la asistencia de Julie, pero tal vez fue que se le cayó la señal. Entonces, eso. Entonces, es lo que me preguntaba Sandra, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a consolidar al final? Pues eso, ese ensayo contestando esas 3 preguntas. ¿Listo? Es contestar esas 3 preguntas consolidado ya. Yo ya he visto la participación de ustedes en cada uno de los foros. Sandra, ¿pertenece al grupo qué? He visto, por ejemplo, sus aportes, he visto los aportes de Jessica, etcétera, etcétera. Entonces, es eso, es eso. No sé si hay alguna otra duda sobre la realización de la tarea. Por mi lado, no, señor, gracias. Sí, señora, sí, señora. Entonces, eso, em, consolidar ese trabajo, seguiré haciendo retroalimentaciones. Recuerden lo que les quiero comentar.
faltando 3 o 4 días, no recuerdo, la norma lo dice 3 días, que son antes de que se finalice la tarea, ya pues uno no, como tutor, no debería entrar a hacer retroalimentación para como que fomentar que el proceso se avance rápido. Es para eso que se dice que el tutor ya no debe hacer más retroalimentaciones como para que el estudiante tenga unos tiempos presentes, ¿sí? Es, digamos, motivándolos a ustedes para que agilicen y no entren a última hora pues a hacer sus aportes, sino lo vengan haciendo y estén pendientes del proceso. Pero eso quiere decir que no quiere decir que si hay algo ya de último momento o alguien escribió algo que se le presentó, no vea yo y atienda. Eso pues no es problema para mí, pero sí pues recomendarles esa temporalidad de los procesos de retroalimentación. Reitero, yo siempre, porque entiendo la situación de muchos, les doy un plazo extemporáneo para entregar la tarea una vez se finalizó el plazo. Acuérdense que se da calificación extemporánea, porque pues por respeto a quienes cumplieron, pero también para motivar que si alguien tuvo un problema, pues aproveche el plazo extemporáneo, se le califica con un porcentaje menor, pero digamos es muy proporcional a el esfuerzo que cada uno hace. Entonces, generalmente la calificación extemporánea para quienes entregan después del plazo es sobre un 80, un 90, un 70%, entendiendo que es una situación extemporánea y que no pudo entregar a tiempo, pero pues eso valora también el hecho de que cada uno quiere de todas formas, a pesar de que no entregó a tiempo, quiere participar, quiere no quedarse, quiere tratar de solucionar pues, digamos, que no pudo hacerlo a tiempo, y también respetando el cumplimiento de muchos de ustedes y que casi todos han sido muy cumplidos aquí en este curso, que han cumplido y eso pues les vale una calificación óptima. Y siempre recordando y solicitándoles recordarme que me escriban por correo: profe, yo participé en la tercera y última web del curso. ¿Listo? Yo participé y yo entro y miro en la asistencia, sí, ahí está Sandra, ahí está Jessica, ¿no? Jessica, Sandra siempre han entrado, Camilo siempre han entrado, o Julia han entrado a la web. Entonces, ¿cuántos puntos de más? 5 puntos en adelante de más, pueden ser 10, pueden ser 8. Y generalmente si el trabajo está muy bueno, termino yo debiéndoles nota. Y lo otro, si ustedes se inscribieron, alguna de ustedes, Sandra, Jessica, o de pronto Camilo, o de pronto Julie, terminó inscribiéndose en Prospecta para al menos asistir de forma virtual y se inscribió y pagó la inscripción, pues me envía el recibo, me dice: profe, yo voy a estar en Prospecta, o si quiere venir aquí a Boyacá y participar, o al menos asistir a las conferencias también. Escribe: profe, yo estoy en Prospecta o voy a participar en Prospecta. Ya en la UNAD se dijo que se iban a abonar 50 puntos, máximo 50 puntos para quienes estén en Prospecta como estudiantes. Si lo hicieron, bien. Si no, sigue ya para, no sé cuánto quede de plazo. No sé si van a dar un plazo más para que quiera inscribirse a Prospecta. Entonces mi invitación, ahí está de fondo mi esquelita publicitaria: Prospecta 2024, Prospecta Internacional. O no sé si alguno de ustedes está en semilleros y presentó una ponencia por semilleros de investigación. Bueno, no sé. Entonces, invitados para que ya a último momento, lo que queda de plazo para inscribirse en Prospecta, háganlo como estudiantes, al menos para participar. Y eso pues eso ya tienen que ir haciendo, motivándose a participar en este tipo de eventos académicos, porque pues ustedes ya están en un nivel donde lo pueden hacer. Entonces, yo creo que si no hay más dudas sobre la tarea, sobre esta tarea 4, recordarles que voy a invitarlos al último CIPAS, segundo y último CIPAS, en donde se hablará de esta última tarea 4, que es sobre cooperación internacional, cómo tienen que contestar, estructurar el ensayo, y fuera de eso volver a recordarles la ruta. Y si tengo algo más para facilitarles la ruta hacia el Sistema Nacional de Cooperación Internacional, donde encuentren fuentes e insumos para realizar su trabajo, pues eso es lo que voy a hablarles en ese último CIPAS. Básicamente es eso. Entonces, les agradezco mucho a Camilo, a Jessica, a Sandra, a Julie, perdón, discúlpeme, es que como no veo a Julie aquí, a Julie, que al fin no sé si pudo entrar o no. Entonces, agradecerles a ustedes cuatro su haber ingresado, lograron ingresar, queda el testimonio y la grabación, y queda también la lista que genera el Teams en Excel de su participación, y eso pues reitero, les sirve para puntos de bono. Esto no es regalar nota, quiero que quede claro que esto es una forma de promover en el estudiante que se interese por la participación en conferencias, en este tipo de conferencias en temáticas, así como se va a hacer en Prospecta. Se bonifican puntos, ¿por qué? Porque el estudiante debe tener una motivación, obviamente, nota, claro que sí, nadie hace las cosas sin ningún interés,
pero también eso impulsa y motiva pues ese tipo de interés por ese tipo de actividades académicas. Es básicamente eso. Entonces, agradecerles a ustedes, muy amables, voy a dejar de grabar y pues les deseo que descansen. Muchas gracias, señor tutor, Sí, por el la miércoles, información que nos brindó. gracias. Bueno, Jessica, muchas gracias. El miércoles, Día del Trabajo, muchos de ustedes estarán descansando, yo también. Entonces, desearles mucha suerte y éxitos con ya la culminación de esta actividad. Voy a dejar de grabar primero. Primero dejo de grabar, detener la grabación.